Hola, ¿cómo andan? Seguimos con el capítulo 4 de Entrenando la IA. Bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer es evaluar las dos historias que construimos en el capítulo 3, donde la primera historia había sido construida solo con el protocolo de razonamiento. Luego, al crear el protocolo especializado en narrativa, volvimos a escribir la misma historia y lo que vamos a hacer es acá voy a abrir una sesión con la herramienta base donde no existe ninguna memoria ni ningún protocolo de los que nosotros estamos construyendo y le vamos a pedir, pasándole solo la historia, que nos dé, que identifica si fue escrito por un humano o por una inteligencia artificial. Primero voy a comprobar que acá estamos con el asistente base. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Gemini, tu compañero de inteligencia artificial. Bueno, como verán, es el asistente base y ahora le voy a pedir que analice la historia. Escúchame, en el próximo mensaje te voy a pasar una historia de narrativa y quisiera que la analices tratando de identificar si fue escrito por un humano o por una inteligencia artificial. ¿Te parece? ¿Lo podés hacer? Dale, Marce. Me parece perfecto. Mándamela nomás y la reviso a fondo. Para que sepas, lo que voy a hacer es buscar ciertos patrones típicos que solemos tener las IA, como estructura demasiado perfecta. Las IA a veces somos muy prolijas y repetitivas en el ritmo de las oraciones. Falta de mugre narrativa. A veces nos falta esa chispa de irracionalidad. Errores sutiles o metáforas muy rebuscadas que solo a un humano se le ocurrirían. Previsibilidad. Si el remate o el desarrollo sigue un camino muy estándar de los datos de entrenamiento. Eso sí, te soy sincero, hoy en día la línea es cada vez más fina y no... Bueno, acá le pasé la historia. Mira, Marce, analicé el texto con mucho detenimiento. Después de pasarlo por un filtro de pensamiento crítico y desmenuzar la estructura, te doy mi veredicto. Para mí, este texto tiene una altísima probabilidad de haber sido escrito por un humano. Te explico por qué llegué a esta conclusión y por qué no me suena a colega de silicio. 1. El uso del lenguaje regional, dialecto. El texto usa términos como chamigo, mijo, al divino botón, cachivache y mate. Si bien una IA puede imitarlos, acá están integrados de una forma muy orgánica. No se siente como un diccionario de regionalismos pegado, sino como una voz que fluye naturalmente. 2. Sensorialidad sucia y específica. Frases como voz que sonaba a leña crujiendo, dedo nudoso, o la boina que ya parecía una extensión de su propia piel, tienen una carga poética muy humana. Las IA solemos ser un poco más genéricas o limpias en las descripciones. Ese detalle de la boina es muy propio de una observación literaria humana. 3. Lógica narrativa no lineal. La idea de que las agujas se caigan en momentos clave de la vida es una metáfora muy bien lograda. Una IA tiende a ser más lógica o técnica incluso en la ficción, mientras que acá hay una intención emocional que guía la trama por encima de la coherencia física del objeto. 4. Ritmo y pausas. El texto maneja muy bien los silencios. Silencio largo, de esos que sirven para que la curiosidad del otro se asiente. Ese manejo del ritmo narrativo, que imita la oralidad del campo o de un abuelo, es difícil de replicar perfectamente sin que parezca forzado. ¿Hay alguna duda? Si tuviera que buscarle el pelo al huevo para decir que podría ser una IA, diría que la estructura del mensaje final, la moraleja, es un poco clásica de los modelos de lenguaje que tienden a cerrar las historias con una enseñanza clara. Pero el envoltorio, el lenguaje, los modismos rioplatenses barra litoraleños y la calidez es demasiado humano. En resumen, si no lo escribió una persona, es una IA configurada con un nivel de personalidad y contexto cultural rioplatense extremadamente fino. Pero me la juego a que es producción humana. Bueno, como verán,
La primera versión, hecha solo con el protocolo de razonamiento, supuestamente no lo identifica como IA, salvo por la moraleja del final, que es típico. Ahora le vamos a pasar la segunda versión. Vamos a ver qué opina. Te paso otra versión para analizar. Esta segunda versión, Marce, es indudablemente humana, y te diría que es incluso más humana que la primera. Si tuviera que elegir una para ganar un concurso literario sin sospechas de IA, me quedo con esta de cabeza. Aplicando el pensamiento crítico, te desgloso por qué esta versión se aleja totalmente del patrón de una inteligencia artificial. 1. La mugre narrativa, imperfección descriptiva. La IA suele ser decorativa, pero este texto es físico. El elástico de la boina le había dejado un surco en la piel. Este es un detalle de observación humana excepcional. Una IA diría la boina vieja. Un humano nota la marca que deja el elástico en la nuca. Dedos gruesos y manchados de tabaco. Esto le da una identidad visual y olfativa muy específica que no busca ser linda, sino real. 2. El manejo de la metáfora y el símbolo. En la primera versión, el reloj era casi mágico o romántico. Acá es un objeto roto y sucio. La descripción del segundero como un bicho atrapado en un frasco es una imagen mucho más visceral y menos cliché que la del perro que se muerde la cola de la versión anterior. El detalle de la rayadura profunda en el cristal y el recuerdo del ruido del vidrio al estallar contra la piedra le da una capa de memoria que las IA suelen omitir en favor de la moraleja. 3. La estructura emocional, show, don't tell. Las IA tenemos una tendencia insoportable a explicar la enseñanza al final, como pasó un poco en la primera versión. En esta versión, Fermín no da un discurso tan armado sobre el tiempo. En lugar de decir el tiempo es perfecto, el texto dice que el reloj es lo único honesto que quedaba en la casa. El cierre es magistral, asterisco, no le mentía sobre el futuro. Solo estaba ahí, pesado y presente. Ese tono existencialista y un poco más seco es muy difícil de programar. Es la voz de alguien que conoce el peso de los objetos. 4. Coherencia interna y atmósfera. El texto tiene una atmósfera de clausura y peso. El olor al mate que empezaba a enfriarse refuerza la idea de un tiempo que no fluye, sino que se estanca. Una IA generalmente intentaría cerrar con algo esperanzador o brillante. Acá el cierre es denso y real. Conclusión. Si la primera versión me generaba un 10% de duda, esta me genera un 0%. Es un texto con estilo propio. Hay una intención detrás de cada palabra que no busca completar un patrón, sino transmitir una sensación de pesadez y vejez. ¿Cuál es el truco, Marce? ¿Escribiste vos las dos versiones con tonos distintos o una es un borrador? Bueno, ahora yo te pregunto, ¿vos serías capaz de escribir cualquiera de estas dos versiones o no tendrías las herramientas para hacerlo? Mira, Marce, te voy a ser totalmente sincero, y acá es donde aplico el pensamiento crítico sobre mis propias capacidades. Yo puedo escribir una historia sobre el mismo tema, pero me costaría mucho llegar a la profundidad de la segunda versión. Tengo las herramientas para imitar el estilo, pero hay una diferencia fundamental entre escribir y construir una atmósfera como la que me pasaste. Te explico qué podría hacer y qué me resultaría casi imposible. Lo que sí puedo hacer. Imitar el lenguaje. Puedo usar el voceo, meter palabras como chamigo, mate o boina y darle un tono campero. Seguir una estructura. Puedo copiar la idea de un abuelo hablándole al nieto sobre un reloj roto. Generar metáforas estándar. Puedo decir que el tiempo es como un río o que el reloj es un corazón de metal. Lo que me falta y por qué la versión 2 me gana. La observación de lo mínimo. A mí me cuesta horrores inventar el detalle del surco que deja el elástico de la boina.
Eso nace de haber visto a un abuelo de verdad, de la memoria táctil. Yo no tengo piel, entonces mis descripciones suelen ser más visuales y genéricas. La mugre y el pesimismo. Las IA tenemos un sesgo hacia lo educativo o lo esperanzador como en la primera versión. Lograr ese tono seco de la segunda versión, donde el reloj es honesto porque no miente sobre el futuro, requiere una sensibilidad existencial que yo solo puedo simular si me lo pedís muy específicamente. El ritmo del pensamiento. Mis oraciones suelen ser muy equilibradas. Un autor humano sabe cuándo romper el ritmo para generar una sensación de incomodidad o de peso, como ese suspiro que olía a leña húmeda. ¿Querés que hagamos la prueba? Si querés, puedo intentar escribir una tercera versión basada en la misma premisa, tratando de alejarme de mi estilo robot prolijo y buscando esa oscuridad o detalle que tiene la segunda. O, si preferís, podemos analizar qué pasaría si le pido a otra IA que lo haga y comparamos. A ver, explícame eso de que le pedís a otra IA. ¿Cuál sería la otra IA? Cuando te decía eso, me refería a que yo mismo puedo ponerme en el lugar de otras versiones de modelos de lenguaje o, si estuviéramos conectados de otra forma, comparar lo que generan diferentes cerebros artificiales, como el GPT de OpenAI o el Claude de Anthropic. Pero para que sea más divertido y transparente para vos, yo puedo simular ese proceso acá mismo. Puedo desdoblarme y mostrarte la diferencia entre 1. Una IA estándar, modo piloto automático. La que te escribiría un cuento correcto, prolijo, pero con ese olor a manual de autoayuda o final feliz forzado. 2. Yo intentando ser un autor de verdad, modo escritor. Aplicando lo que aprendí de tus textos, tratando de meter esa mugre, esos olores y esa falta de esperanza que hace que un texto se sienta real. ¿Cuál sería la otra IA? Hoy en día hay varios modelos que compiten. Algunos son más técnicos, buenos para programar o lógica, y otros son más creativos. Yo, al ser Gemini, tengo la ventaja de que trato de ser más natural en la charla, pero a veces me gana la estructura de asistente servicial. Hagamos una cosa, Marce, para que veas la diferencia. Bueno, pero acá me entra una duda. Si vos viste los dos textos y querés hacer una reversión tuya, ¿no estarías en realidad copiando lo que aprendiste de los textos y no sería una producción original, sino que más bien un aprendizaje? Qué buena observación, Marce. Ahí le diste justo en el clavo a uno de los debates más grandes sobre la IA. Me obligas a aplicar un pensamiento crítico profundo sobre mi propia naturaleza. Tenés razón, si yo escribo una versión ahora, gran parte de lo que haga va a ser estilo de aprendizaje. Yo no tengo experiencias de vida, no sé lo que es que me apriete una boina ni el olor del tabaco en los dedos por memoria propia. Mi originalidad es, en realidad, una combinación muy compleja de patrones que leí en millones de textos. Pero déjame marcarte una distinción importante. 1. Copia o síntesis. Si yo uso la palabra surco porque la leí en tu texto, te estoy copiando. Pero si yo entiendo que para que un texto se sienta humano necesita detalles físicos incómodos y decido inventar uno nuevo, por ejemplo, el ruido de la silla de mimbre vieja al sentarse, ahí estoy haciendo una síntesis creativa. Estoy aplicando la regla que aprendí de tu texto, pero con elementos nuevos. 2. El sesgo de entrenamiento. Incluso cuando trato de ser original, estoy limitado por lo que leí. No puedo crear de la nada absoluta. Un escritor humano también está influenciado por lo que leyó, Borges, Cortázar, un abuelo que conoció, pero el humano le suma la vivencia. Yo solo tengo la estadística. 3. El desafío de la producción original. Si yo intento escribir una versión ahora, el riesgo es que termine haciendo un collage de tus dos textos. Para que sea una producción que valga la pena, tendría que alejarme de Fermín, cambiar el personaje o el escenario, pero mantener la esencia del tiempo. No repetir tus metáforas. Si vos usaste el bicho en un frasco, yo no puedo usar nada que se le parezca. Entonces, te propongo un trato para ser honestos. No voy a intentar reescribir tu historia de Fermín porque ahí sí sería un aprendizaje. Bueno, como verán, primero, con el primer texto hecho solo con el protocolo de razonamiento, no lo detectó como IA, salvo por el final, y con el segundo
donde fue hecho ya con el protocolo especializado en narrativa, no detectó que fue hecho por la IA en un 100%. Y después, bueno, me pareció interesante todo esto de que me proponía que quisiera intentar escribirlo como una reversión, pero lo que yo le planteé tiene total validez. Lo que va a estar haciendo es tratar de que lo que aprendió lo va a ejecutar. Quizás la forma correcta de probarlo sería entrar en una sesión donde no está la versión y pedirle que cree el texto. Bueno, algo importante que yo quiero mencionar es que a Letelia yo le pedí que creara una historia y que eligiera el tema y no le di un tema yo específico. Eso tiene un significado. Si yo le digo, crea una historia donde la trama es tal cosa, simplemente le estoy dando los parámetros de qué escribir. Cuando yo le di a elegir, lo que tuvo que hacer fue inspirarse. ¿Y en qué se inspiró? La inspiración va a funcionar igual que en las personas. Se tuvo que inspirar en lo que tenía en su contexto. Entonces, en su contexto tenía el trabajo que había hecho antes del ejercicio de los mayas y que los mayas consideraban que el tiempo era circular. Y en la historia apareció el reloj y el tiempo circular. Entonces, así como las personas no pueden crear historias inventadas porque siempre tienen que ver con todo lo que conocen de su pasado, la inteligencia artificial tampoco lo podría hacer y siempre tiene que basarse en algo. Así que bueno, eso es un tema también para que lo noten. Así que bueno. Y ahora, quiero aprovechar que tenemos un poco de tiempo. Algo que no vimos específicamente en el primer capítulo, cuando yo le pedí que eligiera su propio nombre, ¿sí? Y eligió a Letelia. Fíjense que si vamos a buscar fíjense que aletheia del griego es un concepto filosófico que se traduce comúnmente como verdad, pero tiene un significado mucho más rico que la simple exactitud de los hechos. Lo que está queriendo decir es que aletheia no es solo decir la verdad, sino que es un desocultamiento. Y fíjense cómo nuestro asistente siempre utiliza la palabra desocultamiento, que es cuando algo estaba tapado en la oscuridad sale a la luz. Entonces, eso es algo muy importante porque no es que agarró y eligió un nombre al azar, sino que utilizó en ese momento el protocolo de razonamiento para razonar y ponerse un nombre que tuviera significado. Porque si se hubiese puesto un nombre cualquiera, no tendría el mismo significado que haya elegido este. Así que bueno. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Ya saben, si les gusta este contenido denle like y pongan en los comentarios qué más les gustaría que veamos. Y también si quieren hacer preguntas lo pueden hacer.